El demonio de Treblinka. Iván Marchenko. Iván el Terrible, nacido en 1911, es el apodo que se le dio a un famoso guardia en el campo de exterminio de Treblinka durante el Holocausto. El apodo aludía a Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, el infame zar de Rusia. Iván el Terrible obtuvo reconocimiento internacional tras el caso de John Demjanjuk en 1986. Jon Demjanjuk fue acusado por primera vez de ser Iván el Terrible en el campo de concentración de Treblinka. Demjanjuk fue declarado culpable de crímenes de guerra y condenado a muerte en la horca. Posteriormente, se publicó material exculpatorio en forma de identificaciones contradictorias de archivos soviéticos identificando a Iván el Terrible como Iván Marchenko, lo que llevó a la Corte Suprema de Israel a absolver a Demjanjuk en 1993, debido a dudas razonables. Demjanjuk fue posteriormente extraditado a Alemania, donde fue condenado en 2011 por crímenes de guerra, por haber servido en el campo de exterminio de Sobibor. Treblinka estaba dirigida por entre 20 y 25 supervisores de las SS y entre 80 y 120 guardias civil de diversas etnias soviéticas, incluidos prisioneros de guerra del Ejército Rojo. Fueron asistidos por un grupo de reclusos judíos, conocidos como kapus, que eran funcionarios prisioneros. El nombre Iván no era poco común en el campo. Iván es un nombre común ucraniano, ruso y bielorruso. Volksdeutsche fue una expresión utilizada durante la Segunda Guerra Mundial para referirse a personas cuyo idioma y cultura tenían orígenes alemanes, pero que no tenían la ciudadanía alemana. Se sabía que los Volksdeutsche tenían nombres de pila eslavos. Un ejemplo sería Iván Klad, o un Volksdeutscher, quien sirvió en el campo de exterminio de Sobibor como líder de la Guardia Ucraniana. 6 hombres llamados Iván trabajaban en Treblinka. La gran mayoría de los guardias civil que fueron entrenados en las instalaciones del campo de concentración de Trauniki tuvieron que lidiar con la barrera del idioma. Sin embargo, había varios Volksdeutsche entre ellos, valorados porque hablaban alemán, ucraniano, ruso y otros idiomas. También podían entender el yiddish básico. Los polacos locales y los reclusos judíos a menudo se referían a los guardias como ucranianos, no solo por su origen étnico o porque eran originarios de Ucrania, sino porque hablaban ucraniano entre ellos. Sin embargo, la mayoría de los comandantes de escuadrón eran Volksdeutsche. Aunque había más guardias conocidos como Iván en Treblinka, Iván el Terrible también era conocido como ucraniano. Su función en el campo era operar los 2 motores de los tanques que alimentaban las cámaras de gas. Iván tenía unos 25 años cuando trabajaba en el campo. También era conocido por su extrema crueldad. Iván el Terrible solía cortar las orejas a los trabajadores que pasaban por allí, y estas personas se veían obligadas a seguir trabajando mientras sangraban. Poco después procedería a matarlos de plano. Torturó a las víctimas con pipas, una espada y látigos antes de que entraran en las cámaras de gas. La verdadera identidad del guardia llamado Iván el Terrible no se ha determinado de manera concluyente. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, John Demjanjuk, un trabajador automotor retirado de los suburbios de Cleveland de ascendencia ucraniana, fue acusado de ser Iván. Fue juzgado en Israel en 1988 y condenado a muerte, pero la condena fue anulada. Un acontecimiento notable durante el juicio en Israel involucró a un testigo estrella de la acusación, Eliyahu Rosenberg. Cuando la fiscalía le preguntó si reconocía a Demjanjuk, Rosenberg le pidió que se quitara las gafas para poder verle los ojos. Rosenberg se acercó y miró atentamente el rostro de Demjanjuk. Cuando Demjanjuk sonrió y le ofreció la mano, Rosenberg retrocedió y gritó, espantoso, Iván, dijo Rosenberg. Lo digo sin vacilar, sin la menor sombra de duda. Es Iván de Treblinka, de las cámaras de gas, el hombre al que estoy mirando ahora. Vi sus ojos, vi esos ojos asesinos, dijo Rosenberg al tribunal, mirando a Demjanjuk. Rosenberg exclamó entonces directamente a Demjanjuk, ¿cómo te atreves a extender la mano, siendo un asesino? Más tarde,
se reveló que Eliyahu Rosenberg había testificado previamente en una declaración de 1947 que Iván el Terrible había sido asesinado durante un levantamiento de prisioneros. El 29 de julio de 1993, el Tribunal Supremo de Israel anuló el veredicto de culpabilidad en apelación. El fallo se basó en nuevas pruebas, las declaraciones escritas de 37 exguardias de Treblinka que identificaban a Iván el Terrible como otro hombre llamado Iván Marchenko. Un documento describía a Iván el Terrible con cabello castaño, ojos color avellana, rostro cuadrado y una gran cicatriz hasta el cuello. Demjan Huk era rubio oscuro con ojos grises, cara redonda y sin esa cicatriz. Según un testimonio, Marchenko fue visto por última vez en Yugoslavia en 1944. Según el testimonio de Nikolai Yegorovich Selayev, un operador ruso de la cámara de gas de Treblinka, él y Marchenko, junto con 2 alemanes y 2 judíos, manejaban el motor que producía los gases de escape que se alimentaban a las cámaras de gas. Selayev y Marchenko fueron trasladados de Treblinka a Trieste en julio de 1943, donde Marchenko custodiaba los almacenes alemanes y una prisión local. En 1944, cuando las fuerzas aliadas se acercaban, Marchenko y un conductor llamado Gregory huyeron en un vehículo blindado hacia los partisanos en Yugoslavia. Selayev vio por última vez a Marchenko en la primavera de 1945, en Fiuma, donde lo vio saliendo de un burdel. Marchenko le dijo a Selayev que se había unido a los partisanos yugoslavos. Todavía en 1962 las autoridades soviéticas lo buscaban. Los documentos soviéticos crearon suficientes dudas razonables como para descalificar a Demjan Huk, y su condena anterior fue anulada. Algunas de las pruebas exculpatorias que condujeron a la liberación de Demjan Huk en 1993 habían salido a la luz años antes y fueron deliberadamente ocultadas a los israelíes por la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que había instado a Israel a acusarlo a él con ser Iván el Terrible. Ion Demjan Huk fue extraditado a Alemania acusado de ser otro guardia llamado Iván Demjan Huk, que sirvió en el campo de exterminio de Sobibor. Durante el juicio, el problema de la identidad volvió a convertirse en una cuestión clave. Demjan Huk afirmó que no era él, Iván Demjan Huk, que supuestamente era guardia en Sobibor, y que la tarjeta de identificación de Trauniki proporcionada por la OSI a Alemania, y en la que la fiscalía basó su caso, era una falsificación de la KGB soviética. El 12 de mayo de 2011, Demjan Huk fue condenado en espera de apelación por un tribunal penal alemán por ser guardia en el campo de exterminio de Sobibor. La apelación de Demjan Huk aún no había sido vista por el Tribunal de Apelación alemán, cuando murió en marzo de 2012. Como consecuencia, el Tribunal de Distrito Alemán de Múnich lo declaró presuntamente inocente. El tribunal también confirmó que la condena provisional anterior de Demjan Huk había sido invalidada y que Demjan Huk había sido absuelto de todos los antecedentes penales. Iván Marchenko no está en la lista de los nazis más buscados. Marchenko, si todavía está vivo y fuera capturado, tendría 112 años en 2023, por lo que es poco probable que sea llevado a juicio.